Hola, muy buenos días y bienvenidos a la última jornada de operaciones de la presente semana, viernes 5 de diciembre de 2014. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 5 horas 51 minutos del horario internacional GMT. Le echamos el vistazo al calendario económico. En horario de apertura de Frankfurt, 7, todo en horario GMT, pedidos a fábrica desde Alemania. 9:30 desde el Reino Unido. Tendremos las expectativas de inflación al consumidor. Desde la zona euro, Producto Interior Bruto del tercer trimestre del presente año. Atentos porque es el dato final. Desde Canadá tendremos a las 13:30 los datos de empleo en el mismo horario desde Estados Unidos. Datos de empleo. A las 13:30 aparte de los datos de empleo, tendremos también la tasa de participación, 15 pedidos a fábrica y a las 20 crédito neto al consumidor del mes de octubre, todo desde Estados Unidos. Atentos sobre todo a las 13:30 y atentos sobre todo al cruce dólar-CAD porque se verá implicado en los dos datos de empleo, tanto en los de Canadá como en los de Estados Unidos. Y por supuesto, muy atentos a todos los cruces con el dólar americano porque los datos de empleo de Estados Unidos siempre generan un poquito de volatilidad extrema en el momento de conocerse el dato. Bueno, vamos al escenario técnico, vamos a ver qué es lo que nos presenta la cotización del eurodólar. Bueno, en el día de ayer tuvimos la reunión del Banco Central Europeo y la posterior rueda de prensa de Mario Draghi, que como siempre el señor Mario Draghi, como podemos ver en la imagen, proporcionó a las cotizaciones y a los cruces con el euro una volatilidad extrema de corto plazo. Como vemos al final, la cotización del euro-dólar se nos quedó a dormir, se ha quedado a descansar en este refugio de mediano-largo plazo que tiene en el 1,2381 y que será clave durante toda la jornada de hoy. Por la parte de arriba, detalle importantísimo a tener en cuenta es que la doble barrera sigue ejerciendo muchísima fuerza de resistencia. La directriz no hay forma de quebrarla al alza, la directriz que nos viene desde mediados del mes de agosto, como comentamos ayer después de la conferencia de Mario Draghi, fue a buscarla de nuevo, fue a darle otro golpe. Recuerden, le echamos un vistacito en temporalidad diaria. Recuerden que es lo que pelea desde un punto de vista técnico la cotización del euro-dólar día tras día. En la jornada de ayer, en alianza con la congestión de mediano plazo del 1,2451, volvió a ejercer fuerza de resistencia. Mientras no la quiebra al alza, nada que pensar de movimientos de giro en medianos plazos para la cotización del euro-dólar. Le plantamos las principales barreras para la negociación intradiaria. Por la parte de arriba tenemos el precio de apertura de jornada como primera pieza a batir, 1,2386, junto con la congestión de mediano largo que tiene capturada totalmente a la cotización desde ayer en sesión americana. Quebrado el precio de apertura a 1,2386, nos abriría la puerta a una pieza de resistencia de categoría intermedia, 1,2514 y medio. Quebrado el 1,2514 y medio, nos vamos directamente a la principal resistencia de jornada. Directriz y congestión en su alianza volverán a ejercer fuerza sobre la cotización. 1,2451, principal resistencia para el día de hoy. Y quebrada esta pieza, nos vamos a un nivel de corto, 1,2494 como última resistencia de jornada a 115 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene fuerzas para remontar esta doble barrera y sigue en esta ligera, aunque imperceptible y mínima presión bajista a estas horas de la mañana, cada vez irá cogiendo más fuerza bajista. Soporte de categoría intermedia, 1,2349. Quebrada esta pieza nos lleva a la principal fuerza de soporte del día. Congestión de mediano plazo, 1,2325. Otro de categoría intermedia lo topamos en el 1,2299. Y quebrada esta pieza nos vamos directamente a un eje inclinado bajista de mediano plazo y una congestión de la misma categoría que nos pasa en el 1,2254. Como vemos, a unos 125 puntos de la situación actual. La clave inmediata, si queremos ver presiones alcistas, debe de remontar el precio de apertura de jornada 1,2386. Mientras se mantenga por debajo de esta doble barrera, las presiones bajistas lo único que harán será incrementar su intensidad en horarios de apertura europea,
Por la parte de arriba, las presiones alcistas vendrán determinadas y detalladas con el quiebre del precio de apertura del día al alza. Continuamos con la cotización del dólar yen. Se desprende al alza desde su precio de apertura de jornada, que coincide con el refugio histórico de largo plazo, que es lo que pelea en las últimas jornadas y es lo que tiene atrapada e imantada a la cotización. Atentos a esta doble barrera, 119,79. Cotiza al alza y pelea desde hace un buen rato con la primera R intermedia, 120,06. Cuidado también con las implicaciones psicológicas que tiene la zona de los 120. Quebrada la primera pieza intermedia, de momento eficaz, 120,06, atacamos una resistencia de categoría intermedia, 120,39. Su quiebre nos lleva a la principal resistencia del día, nivel de corto, 120,65. Y una última resistencia de categoría intermedia le colocamos en los 120,99, prácticamente en los 121 a 100 puntos de la situación actual. Cuidado con el dólar yen porque como siempre será muy sensible a esos datos de empleo USA. Si la cotización no puede con la primera pieza de resistencia intermedia 120,06, volveremos al refugio de largo plazo y el precio de apertura como doble barrera en los 119,79. Quebrada esta pieza, nos vamos al siguiente soporte intermedio, 119,52. Su quiebre nos abre la puerta al siguiente de la misma categoría, 119,20, y con su quiebre un nivel de corto intentaría sujetar a la cotización en los 118,86, a unos 120 puntos de la situación actual. La clave inmediata, 120,06. Esta pieza intermedia, si quiebra y confirma, continuaríamos al alza en máximos de 7 años. Si por el contrario se le resiste, como lo está haciendo desde hace ya un buen rato, volveremos al refugio de los 119,79. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. La imagen nos lo dice todo, 0,9779, de momento es la barrera a franquear al alza. El precio de apertura de jornada lo tenemos en los 0,9708. Mantiene una ligera presión alcista mínima. El precio de apertura de jornada como primera pieza de soporte, 0,9708. Siguiente soporte y principal de jornada, refugio de muy largo plazo, no se olviden que es con lo que pelea realmente la cotización en secuencias de largo y muy largo plazo, 0,9680. Quebrada esta pieza, dos soportes de categoría intermedia, 0,9649 y 0,9611. No le colocamos más para el día de hoy. Por la parte de arriba, si la cotización sigue encontrando apoyos en el precio de apertura de jornada, atacamos como primera pieza de resistencia 0,9730. La siguiente intermedia, 0,9757. La principal del día, con gestión de mediano plazo, 0,9779. Y otra intermedia le colocamos en los 0,9806, a unos 100 puntitos de la situación actual. Por la parte de abajo, el quiebre del precio de apertura 0,9708 nos lleva directamente al refugio de los 0,9680. Por la parte de arriba, el quiebre de los 0,9730 le imprimiría presiones alcistas a la cotización del par en el día de hoy. Continuamos con la cotización del libra dólar, presiones bajistas importantes las que vemos en la cotización del par a estas horas de la mañana. Se nos desprende desde su precio de apertura de jornada 1,5779, lo tiene prácticamente sobre la congestión del 1,5776. Se desprende a la baja, prueba el primer soporte de categoría intermedia y como vemos en la última hora de negociación nos lo ha quebrado y nos lo ha confirmado de una forma eficiente con su recorrido ya de 20 puntitos a la baja. El primer soporte lo delimitamos en el 1,5604. Recuerden, eficaz, impecable de momento, no deja caer más a la cotización del par. De quebrar el 1,5604 nos abriría puertas a dos soportes de categoría intermedia, 1,5584 y 1,5562. Quebrada esta pieza nos lleva al principal soporte del día, 1,5541, con gestión de mediano largo, y la última pieza de soporte
Congestión de mediano plazo en el 1,5509 a 120 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, si la cotización quiere remontar al alza, como primera pieza de resistencia intermedia, 1,5643. Principal resistencia de jornada, delimitada por el precio de apertura y la congestión de mediano en el 1,5679. Quebrada la principal resistencia, nos abre puertas a otra intermedia, 1,5715, y desde ahí directamente a una congestión de mediano y la directriz bajista de la misma categoría en el 1,5749. Otro nivel de resistencia intermedia incluso le colocamos en el 1,5775. En el día de ayer tuvimos decisión de tipos de interés por parte del BOE sin variación en el 0,50%, lo dejó la institución británica. En estos momentos, de forma inmediata y para negociación intradiaria, por la parte de arriba 1,5643, primera pieza de resistencia. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, muy importante, precio de apertura anual del año 2011, recordado siempre por los inversores, primera pieza de soporte importante, 1,5604. Continuamos con la cotización de la USD. No se separa del refugio de mediano plazo que lleva golpeando ya en las últimas jornadas, 0,8364. Va a ser vital de aquí en adelante para seguir la evolución del par. El precio de apertura lo tenemos en los 0,8387. Mantiene una ligera presión bajista. Primera pieza de soporte, congestión de mediano plazo, nivel que le salva la vida a la cotización. En los últimos días, 0,8364. Quebrada esta pieza, dos soportes de categoría intermedia, 0,8336 y 0,8303. Quebrada esta pieza nos lleva al principal y último soporte de jornada con gestión de mediano largo, 0,8274 a 100 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, cuatro piezas de resistencia. La primera delimitada por el precio de apertura del día, 0,8387. La siguiente de categoría intermedia, 0,8412. La siguiente doble barrera, directriz bajista de corto y nivel intermedio, 0,8438. Última y principal del día, refugio de muy largo plazo, 0,8462. En estos momentos y de forma inmediata por la parte de arriba, precio de apertura primera R 0,8387. Por la parte de abajo, sobre todo, mucho cuidado, con gestión de mediano 0,8364. Continuamos con la cotización del euro-yen, merodeando y probando ya la barrera psicológica de los 149 yenes por euro. Cotiza al alza con respecto de su punto de partida de jornada. Para hoy lo tenemos en los 148,39. Cotizando en una ligera presión alcista. Dos Rs de categoría intermedia, 148,73 y 148,96, coincidiendo con los máximos del día de ayer. Quebrada esta pieza, nos vamos a la principal del día, nivel de corto, 149,30. Con su quiebre, un nivel intermedio en los 149,59 y tengan mucho cuidado porque ya nos aparece en escena el refugio histórico más importante que tiene la cotización del euro-yen, casi en la barrera psicológica de los 150, exactamente en los 150,08. Los inversores empiezan a mirar ya a ese refugio. Deben de tenerlo muy en cuenta. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, precio de apertura del día, 148,39. Siguiente pieza de soporte, intermedia, 148,05. Siguiente soporte y principal de jornada, nivel de corto, 147,82. Y el último, intermedio, en los 147,49 a 110 puntos de la situación actual. De forma inmediata y para negociación intradiaria, por la parte de abajo, 148,39, precio de apertura, primera pieza de soporte, por la parte de arriba, primera de resistencia intermedia, 148,73. Bien, pues terminamos el análisis del último día de semana, 5 de diciembre de 2014.
Si quieren información sobre nuestros planes de enseñanza personalizados, planes de negocio personalizados o cualquier otro servicio, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías rápidas o vías lentas, teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio, buen fin de semana y hasta la semana que viene.